Buen día, soy Jafet Antonio Orgullo Hernández, soy estudiante de medicina de la Universidad Potosina y el tema que voy a presentar es estreptococos y enterococos. Eh, Primero vamos a empezar con estreptococos. Para comenzar, aquí tenemos en la portada una tinción Gram. Aquí ya podemos ver a nuestro estreptococo con su característica forma de cadena. Podemos ver que su coloración es morada en esta tinción, lo que nos indica que es gram positivo. Antes de comenzar, quiero mencionar el contexto histórico. Vamos a tener tres investigadores muy importantes en el desarrollo del descubrimiento de esta bacteria. El primero es Billroth, que en 1874 describió por primera vez al estreptococo. 2 años después llega Robert Koch, que él, al observar la pus de las heridas y estudiar la bacteria, pudo relacionar la enfermedad con la bacteria. Y esto eh, nos dio el comienzo del diagnóstico por las patologías que nos va a causar esta bacteria, que vamos a hablar de ellas más adelante. Por último, en 1930 tenemos al doctor Rebecca Lassenfield. Este nos dio una forma de clasificar a este tipo de bacterias por medio de los grupos serológicos. Como características generales de los estreptococos, ya vimos al principio en la portada que son gram positivos. Se multiplican formando cadenas, aunque vamos a tener excepciones, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae. Este va a formar diplococo en su morfología. Son organismos no esporulados, solo van a presentar cápsulas si son cepas virulentas, ya que de manera fisiológica los vamos a encontrar en la microbiota de algunas partes del cuerpo. La mayoría se desarrollan en medios que contienen sangre en suero, eso también lo vamos a ver más adelante en su cultivo. La mayoría se desarrollan a la temperatura corporal, obtienen su energía a partir de azúcares, casi todos son anaerobios facultativos. Esto quiere decir que sobreviven tanto con o sin presencia de oxígeno. No producen catalasa, esto es muy importante resaltarlo, ya que es una diferencia en reacciones bioquímicas con los estafilococos. Esta enzima participa en la reacción del peróxido de hidrógeno en su conversión a agua y oxígeno. En esta diapositiva lo podemos visualizar el patrón de hemólisis. Este va a ser importante ya que en los estreptococos vamos a tener diferentes tipos y una forma de poder diferenciarlos va a ser a través de su hemólisis. Esta hemólisis se va a realizar en su cultivo, se va a poder visualizar. La primera que tenemos aquí es la alfa hemólisis. Esta es una hemólisis parcial y en su cultivo pues, lo vamos a ver un halo como verdoso, lo que nos indica la hemólisis parcial. Aquí en esta mnemotecnia yo creo que está más que claro. Según su tipo de hemólisis nos va a dar un color distintivo. La siguiente es la beta hemólisis. Esta es una hemólisis total. En su cultivo podemos ver que nos va a formar como un halo blanquecino. La siguiente es la gamma hemólisis.
Esta nos va a indicar una ausencia de hemólisis y prácticamente en su cultivo podemos observar que está casi intacto, por eso el color rojo. No hay un sistema adecuado de clasificación, ya que tenemos distintas excepciones, pero podemos diferenciarlas. Ya sabemos que se pueden diferenciar por su morfología, por su reacción de hemólisis, lo que explicamos en la diapositiva anterior, eh, por la composición antigénica de la pared, esto también más adelante lo vamos a mencionar, por sus reacciones bioquímicas, y en el caso de Streptococcus pneumoniae, por los antígenos polisacáridos capsulares. En torno a la estructura general del estreptococo, vamos a tener que va a estar compuesto de una cápsula. Esta cápsula va a estar compuesta principalmente de ácido hialurónico. Este componente le va a dar las propiedades antifagocíticas, lo que le da mucha virulencia a nuestra bacteria. También vamos a tener en su pared celular, que se encuentra compuesta de carbohidrato C. Aquí ya habíamos mencionado en el contexto histórico sobre los grupos serológicos que nos propuso el doctor Lassenfield. Estos van de la A a la O. Pero en la práctica clínica solo vamos a darle importancia al grupo A, B, C, F y G. Esto porque son los que están relacionados con las patologías en humanos. El carbohidrato constituye el 10% del peso seco de la bacteria. Y para retomar el grupo serológico, ¿por qué es que se diferencia cada tipo de grupo serológico? Es porque, por ejemplo, aquí en el grupo A, solo en el grupo A exclusivo vamos a presentar el N-acetilglucosamina como antígeno. En el grupo C, como antígeno, vamos a presentar el N-acetilgalactosamina. Entonces ya esta es una forma también de poder diferenciar nuestros tipos de estreptococos, que más adelante vamos a mencionar. También en su pared celular vamos a encontrar la proteína M. Esta le va a dar propiedades antifagocitarias, además de que también le da mucha virulencia a nuestra bacteria. Y sintetizando la diapositiva anterior, pues tenemos esta imagen. Aquí podemos ver la estructura general de un estreptococo. En este caso, en este ejemplo, tenemos al Streptococcus pyogenes. Aquí podemos ver que está su membrana celular. Después tenemos su pared celular. Está compuesta del carbohidrato C y peptidoglicano. De forma externa tenemos a la cápsula. Esta está compuesta de ácido hialurónico, que ya habíamos mencionado que le va a dar la capacidad antifagocítica. También vamos a tener estas prolongaciones, van a ser pelos y fimbrias. Estas compuestas de ácido lipoteicoco y de proteína M. Como parte de sus subespecies de los estreptococos, vamos a tener esta que es de importancia clínica, si no es que la más importante de los estreptococos, debido a los cuadros que nos va a generar, como ya podemos visualizar, que es el Streptococcus pyogenes.
Estos van a ser parte del grupo A. Son beta hemolíticos, como lo podemos ver acá en su cultivo. Nos forma un halo blanquecino. Van a ser hábitat principal en humanos de la microbiota de la faringe y piel, cuando no son cepas virulentas. La mayor mortalidad por infección se da en personas mayores de 65 años. También algo muy característico de los pacientes que han sido infectados por Streptococcus va a ser la presencia de litosis. Como mecanismos patogénicos, ya habíamos visto en la diapositiva anterior que va a haber presencia de proteína M, que le va a conferir virulencia a nuestra bacteria. Va a producirnos distintas enzimas, el Streptococcus, como por ejemplo la streptocinasa. Esta enzima, su acción va a ser la lisis de los coágulos de fibrina. Incluso se está utilizando como tratamiento terapéutico contra trombosis pulmonares. También Streptococcus nos va a producir las streptodornasas. Estas son unas adeneasas y su función principal pues, va a ser la formación de anticuerpos. También va a producir hialuronidasa. Esta enzima se va a encargar de degradar el ácido hialurónico. Esto es muy importante ya que si se presenta una cepa patógena del mismo estreptococo, va a tener la facilidad de degradar su cápsula gracias a esta enzima. También va a producir streptolicina S. Esta es muy importante al momento de hacer el cultivo, ya que es la que nos va a dar la hemólisis. También suele ser esta enzima leucotóxica. Otra enzima que nos va a producir streptococcus va a ser la streptolicina O. Esta sirve como antígeno e indicador. También se ha demostrado que induce la actividad de la antistreptolicina, o también se abrevia como AELO. Esta es muy importante ya que bloquea la hemólisis y altera las células de defensa. Por último, otro producto que nos va a generar estreptococcus va a ser las exotoxinas pirógenas. Estas exotoxinas son muy importantes ya que están involucradas en las patologías que nos va a generar nuestra bacteria, como también podemos aquí ya visualizar. Streptococcus nos va a generar distintos cuadros. Aquí podemos visualizar la faringitis estreptocócica. Podemos ver exudado purulento. Aquí también se visualiza que están los ganglios cervicales tumefactos. También esta patología suele presentar fiebre y edema severo. Otra patología que nos va a generar streptococcus va a ser la erisipela. En esta, el cuadro clínico que nos va a generar va a ser edema masivo, pioderma estreptocócico, genera heridas y también es altamente transmisible. Una patología que es de gran importancia, y si no es que la más importante de los cuadros que nos va a generar Streptococcus va a ser el síndrome de choque tóxico. Esta que va a presentar un 30% de la mortalidad.
La vía de entrada es por un traumatismo que ocasiona una infección en la piel y tejidos blandos. Esta está seguida por bacteriemia, acompañada de fiebre y choque progresivo. Incluso esta patología pues, nos va a generar la insuficiencia de muchos órganos, lo cual va a complicar todavía más el cuadro de este paciente. Aquí abajo podemos ya visualizar otra patología que nos va a generar estreptococopiógenes, pero va a ser secundaria a su infección. Va a ser la endocarditis secundaria aguda. Ya habíamos dicho, esta es secundaria la infección de estreptococo, sobre todo a los del grupo A. La infección se va a localizar en las válvulas cardíacas y esto nos va a generar una insuficiencia cardíaca. Como tratamiento de elección contra estreptococopiógenes, tenemos la penicilina G. También podemos usar algunos alternativos como la eritromicina. Otro de los tipos de estreptococos o subespecies que vamos a tener va a ser Streptococcus bovis. Este estreptococo está clasificado en el grupo D. En su patrón de hemólisis es gamma hemolítico. Forman parte de la microbiota de manera fisiológica y raras veces suelen causar endocarditis y cáncer de colon. Otro tipo de estreptococo son los del grupo C y G. Estos son beta hemolíticos. Bueno, aquí lo podemos ver en su cultivo. Forman este halo blanquecino, muy notorio. Se encuentran ocasionalmente en la nasofaringe y se asocian raramente con sinusitis, infecciones cutáneas, bacteriemia, endocarditis y artritis séptica. Aquí tenemos otra subespecie de estreptococo, que es el Streptococcus galactiae. Este tipo de estreptococo va a pertenece al grupo B en su grupo serológico. Este suele ser beta hemolítico. En sus reacciones bioquímicas hidrolizan el hipurato de sodio y son CAM positivos. Eh, las tasas de colonización del tracto urogenital y gastrointestinal se han demostrado en un 10 a 30% de las mujeres como de los hombres. Se encuentran en el tracto urogenital en el momento de un parto, pueden transmitirse al recién nacido y ocasionar infección neonatal. También nos puede generar sepsis y neumonía. Otra especie de estreptococo es el Streptococcus viridans. Este es alfa hemolítico. Son miembros comunes de la microbiota normal de las vías respiratorias superiores, tracto gastrointestinal y geniturinario. Pueden llegar al torrente circulatorio mediante traumatismos y ocasionar endocarditis infecciosa subaguda. Esta que ya la habíamos visto con estreptococopiógenes, donde nos va a afectar las válvulas cardíacas y nos puede provocar una insuficiencia. También algo muy característico de este estreptococo es que en una extracción del tal, alrededor del 30% de los pacientes pueden presentar infección debido a este tipo de estreptococo.
La identificación definitiva se basa en los patrones de fermentación de carbohidratos y hidrólisis de arginina. No sufren lisis celular ante agentes tensoactivos, cosa muy diferente a Streptococcus pneumoniae. Otro tipo de estreptococo, tenemos al Streptococcus pneumoniae, que este va a tener una morfología en diplococo, que es algo muy característico de este estreptococo, ya que no va a formar la típica forma de cadena. Como epidemiología, se localiza de manera fisiológica en vías aéreas superiores. En la gente adulta, la mayoría de los casos se deben a los tipos 1 a 8, y en niños se presentan los tipos 6, 14, 19 y 23. La infección por neumococo deja inmunidad. En su crecimiento, en su cultivo, este estreptococo va a ser alfa hemolítico y ya lo habíamos mencionado antes, que son muy sensibles a la lisis celular. Como mecanismo patogénico, lo principal que tienen ellos es su capacidad de multiplicación en tejidos. También van a poseer una proteína M, lo que va a ser difícil su identificación. Y como cuadro clínico, hay factores que predisponen a una infección, como las anormalidades del aparato respiratorio, infecciones virales previas, alergias y obstrucciones bronquiales. Este va a causarnos la neumonía neumocócica. Esta patología es adquirida en la comunidad y es una entidad grave si no se atiende con prontitud. Esta patología nos va a iniciar con signos como fiebre, escalofríos, tos, dolor pleural intenso y expectoración sanguinolienta. Como diagnóstico de este estreptococo, para su cultivo, pues vamos a necesitar las muestras de la expectoración, también por medio de muestras de líquido cefalorraquídeo, exudados ópticos y drenaje de senos paranasales. Aquí, como podemos visualizar, se hace un cultivo donde se observa su presencia, según también su patrón de hemólisis. Como tratamiento a este estreptococo, vamos a utilizar vancomicina, tetraciclina y eritromicina. Otro, bueno, aquí podemos ver otra bacteria gram positiva, que va a ser el enterococo. El hábitat más frecuente en humanos es en el intestino. De hecho, de ahí viene su nombre, de las células que tenemos en el intestino, que son los enterocitos. Raramente lo vamos a encontrar en el tracto geniturinario y en la cavidad oral. De manera exógena, lo vamos a encontrar ampliamente distribuido en el suelo, agua, plantas y animales. Ya había dicho, estos son cocos gram positivos. Estos por lo general están en pares. Son también catalasa negativos. Son anaerobios facultativos y se desarrollan en temperaturas de 10 a 45 grados. Este tipo de bacteria es la segunda o tercera causa de infección nosocomial en las vías urinarias. Y
aproximadamente en un 10% de las infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad y el 16% de las nosocomiales. Aunque principalmente estas infecciones van a ser generadas por E. coli, que es otro tipo de bacteria. También nos va a generar infecciones intraabdominales y pélvicas. También suelen ser muy resistentes a antibióticos, como por ejemplo la penicilina, cefalosporinas y monobactam. Pero lo que sí podemos hacer es realizar una combinación. Aquí como tratamiento de elección vamos a tener la penicilina con gentamicina. Y por mi parte sería todo. Espero que este video les haya servido. Muchas gracias.